Soy el pastor Julián Castro, de la Misión Panamericana Iglesia Centro de Fe y Esperanza, y te invito para que disfrutes de esta nueva emisión de Conexión Espiritual. Conexión Espiritual es un grupo de videos donde vamos a estar hablando acerca de los milagros de Jesús, de la vida de Jesús y de otros personajes bíblicos, pero vamos a estar adentrándonos un poco más en la vida de ellos y actualizando y contextualizando para que en nuestro tiempo podamos observar que el Señor Jesucristo también obra y hace milagros. Así que te invito a que disfrutes de Conexión Espiritual. Suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita hasta que esté vibrada y de esa manera van a llegar nuestros videos a tu canal. Dios te bendiga. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les ordene». Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua las tinajas», y los sirvientes las llenaron hasta el borde. «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete», les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. California tiene fama por producir uno de los mejores vinos en Estados Unidos. Pero normalmente las personas piensan en Napa Valley en el norte. En este momento estoy en un viñedo al sur de California, cerca de Temecula. Este viñedo hace poco recibió algunos premios por producir uno de los mejores vinos del mundo entero. Para ser más claros, este viñedo tiene apenas 3 o 4 años. Estamos a mediados de julio y ya se pueden ver las uvas apareciendo en las vides. Todavía debe pasar un mes o mes y medio para que las uvas maduren. Luego serán cosechadas, prensadas y se hará vino con ellas, y el vino será excelente. Ahora bien, el vino pasará todavía algunos años en el proceso de envejecimiento en grandes barriles de madera. Entonces, para producir un buen vino aquí en el sur de California se necesitan por lo menos 10 años. Sin embargo, en nuestro pasaje de Juan 2, Jesús produce en solo algunos segundos uno de los mejores vinos que se haya probado. Un milagro. Y a primera vista, este milagro no parece tan admirable, es decir, no es tan increíble como haber levantado a Lázaro de los muertos. Ni siquiera estamos seguros de que muchos se hubieran dado cuenta que Jesús hizo este milagro aparte de unos discípulos. Pero esa es la belleza del Evangelio de Juan, ver lo que los demás no ven. Y a mí me encanta esto porque es sencillo de entender, pero es muy profundo. Detrás de milagros aparentemente simples encontramos una profunda importancia teológica. Y eso es lo que sucede en este milagro del agua en vino. En el capítulo 2 de Juan, es mucho más que un milagro, nos muestra exactamente quién es Jesús y por qué vino a la tierra. En el capítulo 2 de Juan empieza diciendo que al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Estaba Jesús, su madre y sus discípulos. Y en el versículo 3 dice: cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». ¿Será que María esperaba que Jesús hiciera algún milagro aquí? Ciertamente es posible que lo haya pensado, especialmente con la respuesta de Jesús. Él le dice: «Todavía no ha llegado mi hora». Y luego María le dice a los sirvientes: «Hagan lo que Él les ordene». Es como si ella esperara que Jesús hiciera algo.
Obviamente, ella sabía quién era Jesús y probablemente quería que todo el mundo supiera que él era el Mesías a través de algún milagro. Sin embargo, el hecho de que en ese momento Jesús tuviera aproximadamente 30 años y hasta donde sabemos nunca hubiera hecho ningún milagro, hace que algunos estudiosos duden que María esperaba un milagro. Es decir, ¿acaso ella llamaba a Jesús desde la otra habitación cada vez que se le acababa la harina para hacer el pan y decía, Jesús, necesitamos un poco más de harina aquí? Eso parece poco probable. Por esta razón es posible que ella no estuviera esperando un milagro, pero acude a Jesús porque es el hombre mayor de la familia. José no estaba ahí. Algunos piensan que ya había muerto, entonces ella acude a Jesús a pedirle ayuda. Hay un antiguo documento de la iglesia que data del siglo III que dice que María era la tía del novio de esa boda en Caná. Y es posible que haya sido parte de la familia de la boda. Tal vez era responsable de ayudar a la familia a proveer el vino para los invitados. En una cultura como la de ellos, quedarse sin vino era un verdadero problema. Eso le hubiera generado mucha vergüenza a la familia, no solo a la novia y al novio, sino a toda la familia. María tiene que hacer algo, así que va a hablar con Jesús y le dice, necesitamos más vino. Jesús provee el vino que esta familia necesita en la boda y los salva de una gran vergüenza. En el siguiente versículo, el 6, dice que allí había 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. Marco nos cuenta más sobre esa ceremonia de purificación. Dice en el capítulo 7, versículo 3, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la antigua tradición. Este rito se hacía más por religión que por higiene. Cuando yo era niño, antes de cenar, siempre tenía que lavarme las manos y mostrárselas a mi madre para que ella me autorizara a comer. La ceremonia de lavarse las manos no era para conseguir la autorización de mamá. Aquí no se está hablando de quitar la mugre de las manos. Es una ceremonia o práctica que lo hace a uno limpio por dentro, en el corazón. Ellos se lavan las manos antes de comer para estar religiosamente o espiritualmente puros. Una analogía moderna se ve en la Iglesia Católica Romana. El sacerdote, antes de dar la Eucaristía en la Cena del Señor, rocía agua en sus manos y así queda ceremonialmente puro. En una boda como esta en Caná, necesitaban mucha agua porque había muchos invitados y la boda duraba hasta una semana. Entonces tenían 6 tinajas de agua. Jesús les dice en el versículo 7, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Llenaron 6 tinajas, cada una de ellas tenía capacidad para 20 o 30 galones, entonces eran entre 120 y 180 galones de agua que luego se convertirían en vino. En este viñedo se pone el vino en estos grandes barriles que tienen capacidad para 60 galones de vino cada uno. Así que estamos hablando de 2 o 3 de estos grandes barriles llenos de vino. Eso es mucho vino. Y esto también es muy importante, como lo veremos más adelante. En los versículos 8 al 10, Jesús les dice a los sirvientes que lleven algo del agua que había sido convertida en vino, que la saquen y la lleven al encargado del banquete. Y él lo prueba. Y luego el encargado del banquete llama al novio y le dice, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino, hasta ahora. El encargado del banquete dice que este era el mejor vino. La calidad del vino era la mejor, y esto también es extremadamente importante, como lo veremos después. El último versículo de este pasaje dice, versículo 11, esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Poner la fe en alguien o creer en alguien en esa época no solo implicaba un proceso mental o algún tipo de creencia intelectual en una persona. Yo creo aquí en Jesús. No es como algunos dicen aceptar a Jesús como Salvador, pero no como Señor. No es solo invitar a Jesús a estar en el corazón sin que haya una diferencia en nuestras vidas por esto. Más bien, creer en Jesús significa que confiamos en Él con todo nuestro ser. De hecho, la frase griega creer en alguien
transmitía la idea de que la persona en la que se creía era nuestro dueño. En otras palabras, aquellos que creían en Jesús son posesión de Él, son de Él. Así que, como resultado de creer en Jesús, ya no somos más nuestros, le pertenecemos a Él. Y por eso no podemos seguir viviendo la vida de la misma manera como la vivíamos antes. Debe haber una diferencia en la forma como vivimos, en la forma como usamos el dinero, cómo pensamos, en lo que miramos, cómo pasamos el tiempo libre y cómo tratamos a nuestros hijos o a nuestro cónyuge. Creer en Jesús es algo que lo cambia todo.